Bienvenidos y bienvenidas sean todos ustedes. Mi nombre es Joel Márquez y en esta ocasión, honor a quien honor merece, platicaremos de uno de los grandes dramaturgos, novelistas, guionistas, fundador de uno de los medios más importantes como es Proceso. Y bueno, hace un par de días, el pasado 3 de diciembre, se conmemoró el primer aniversario luctuoso del maestro Vicente Leñero. Un hombre que jamás ocultó la verdad, jamás ocultó su posición política, jamás se presentó en esa convicción profunda de quienes lo leímos, de quienes revisamos varios de sus textos. Esa vida y esa obra, ese trabajo, esa presencia que nos deja el maestro Vicente Leñero, en el que se dan muchísimas conexiones, en el que se da una fuerza y en el cual tenemos mucho que recordar. Alumno del maestro Carlos Septién García, quien sin duda alguna en uno de los momentos generó una teoría aplicable a lo que es un buen reportaje, un buen análisis, una buena crótica, y que jamás se va a encontrar en estos textos por debajo del agua. Un buen día, Carlos Septién formuló antes de narrar una corrida de toros, una tarde en los toros, que el periodista tiene que tener en cuenta lo que objetivamente pasa en el ruedo. Se tiene que hablar en una perspectiva taurina, se tiene que hablar de una política literaria. Dicho de otro modo, al hablar de uno de estos temas no se puede ser frío, se tiene que hablar con emoción, se tiene que hablar con la sensación. Y que si vas a hablar, por ejemplo, estamos hablando de este tema, se va a hablar de todos, tienes que conocer de lo que se está diciendo, y no se puede ser frío y no se puede ser indiferente ante una moda o ante una forma de interpretar el toreo. De lo contrario, uno se convertiría en una persona necia, en una persona farsante, y es algo de lo que no se puede percatar. Es ahí que se dice que se vuelve un amante. Y lo mismo pasa en el periodismo. Para hablar del periodismo no puedes ser tibio, no puedes hablar a medias tintas. Y eso lo vimos en el periodismo, en las letras de Vicente Leñero. Hay esas piezas fundamentales en las que se tiene que conocer de pe a pa también la opinión y la versión del espectador. El lector, medir y dar cuenta de las reacciones, porque sucede que si bien es cierto uno puede tener razón ante una mayoría, también puede uno quedar ciego o puedes dejar puntos ciegos a la hora de dar una información. Uno da o uno opina de una versión, con una versión que llama propia. Uno tiene unos sentimientos, tiene razones, tiene cuestiones que lo llevan a tomar un micrófono y hablar de esa forma. Y sin duda alguna, Vicente Leñero amaba este trabajo. Vicente Leñero, un hombre al que le apasionaba la realidad, un hombre al que le apasionaba el periodismo, que no le gustaba ocultar, que le gustaba ser la voz de los que no tenían esa voz. Y hay que ejemplos, por ejemplo, cuando hablaba de ciertas novelas, a la hora que escribía una novela, él desafiaba al poder, él desafiaba a los políticos, al empresario. Nos hacía jugar entre lo blanco, lo negro, nos pasaba de la alegría a la tristeza,
un hombre que nos daba esa fuerza, que jugaba y hacía un prolijo conductual y que nos llenaba de emociones. Un hombre que era capaz de registrar cada una de esas emociones, de esos sentimientos, y que nos dejaba una emoción, que nos dejaba una alegría, o nos dejaba un raciocinio. ¿Por qué? Porque esos textos eran muy apegados a lo que Vicente Leñero nos quería llevar, a lo que el ciudadano, a lo que el lector, al que veía la obra de teatro, al que veía la película, sabía a dónde quería llegar, a dónde se quería encontrar. Y ahí hay una obra maravillosa que se llama Los Albañiles, y seguramente cada uno de estos puntos de vista nos da el ejemplo, nos da la realidad, y vamos construyendo entre todos. Y si bien es cierto, puede o no puede haber una respuesta a lo que pasa en ese momento, hay una realidad de lo que sucede y la complejidad, el misterio, la confrontación y los misterios que a luz se pueden llegar a asombrar. Don Vicente Leñero lo dice, ¿no? Sí, todos teníamos razón, o todos teníamos un motivo para asesinar a don Jesús. Es decir, nosotros nos pone de golpe frente al mal, pero también lo eleva en una plegaria que es la búsqueda de un tú, que ya hemos encontrado a través del amor que se experimenta. Ahí nos revela en cada cual el partícipe lo que es la rebeldía y el fervor de esa comunión. Y qué mejor manera tuvo Vicente Leñero de dar esa comunicación, de dar ese acercamiento. Bueno, fue a través del teatro, a través de esa pasión que se llama teatro. Y es como él hurgó, se metió, sacó los recovecos y hace una reconstrucción del México histórico. Claro ejemplo, ¿no? Martirio de Morelos, y que vuelve al gran hombre problema y lo va desmitificando en la agonía o en los combates, tanto, y lo va enredando también con sus demonios internos. Y así, ¿no? Podríamos hablar muchísimo de uno de estos personajes, grandes personas que lo siguieron. Ahí está Prieto, ahí está de Tavira, el mismo maestro Julio Scherer García, gente que sin duda estuvo ahí al pendiente, estuvo tratando de conocer, y gente que conoció muy de cerca el trabajo de Vicente Leñero. Y sin duda vemos ese realismo de Leñero, el drama, el menguante, la conciencia, la realidad, el presente, de lo que se está convirtiendo parte de nuestros recuerdos. Ese México que nos vuelve mimético, o nos lleva a una mímesis teatral, donde el mexicano irrumpe en el desencanto y nos lleva a ese sufrimiento para entender qué es lo que está pasando. Nos lleva a esas análisis, a esas revisiones. Si revisábamos lo que decía Diderot, y que escribió el discurso de la política del actor, y así lo rescata de la excomunión política a la que Platón lo había sentenciado a través de una república ideal. Stanislavski, Chekhov, que no son la antípoda de Diderot, sino más bien son los complementos que llevaban a manejar esta política junto con los actores a una dimensión inmensa, en una dimensión maravillosa y un tanto poética. Y ahí nosotros vemos diversos textos, vemos
par de fragmentos de esta revista en el Universal de México, lo que sea de cada quien, se llamaba su colaboración. Ya desgranaba a lo largo de una página y en primera persona la anécdota sobre los diferentes personajes que ahí se daban, ¿no? Y bueno, hay 5 textos, ¿no? Lo que